Amigos de Reconquista Network, bienvenidos a la sección de la entrevista y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, muy querido que hemos estado buscando tenerlo aquí con nosotros. Es todo un privilegio hablar con el ingeniero Jesús Mario Garces. Se ha desempeñado como figura pública en el ámbito en la sociedad mexicana, también en el área privada, pero de eso estaremos hablando un poquito más adelante. Lo tenemos aquí porque queremos conocer un poquito más de sus orígenes y su andar en nuestra fe. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, José Luis, y el privilegio es mío y como te decía, es todo un honor estar aquí en este podcast. Muchas gracias. Al contrario, estamos muy contentos de tenerlo. Ingeniero, pues yo sé que tiene como decimos acá en Estados Unidos, un resumen que es un currículo muy extenso en todo su andar público, pero antes de abordar en eso, vámonos al principio. A mí me gusta mucho conocer el origen de las personas porque a veces así podemos entender las acciones que hacen en su vida pública en un futuro. Vamos a empezar al origen. A ver, ¿de dónde es usted, ingeniero, y cuál es el contexto en el que usted nace? ¿Un seno familiar muy tradicional o cómo era su infancia? Sí, pues yo soy originario de Monterrey, Nuevo León, y sí, te puedo decir que viví en mi época de niñez en un ambiente de mucha armonía, de mucho amor, en donde pues tanto diríamos con nuestros padres o nuestros abuelos, nuestros primos, era una convivencia en donde todo era felicidad, prosperidad y la verdad es que, ¿cómo se llama? Una situación envidiable que quisiéramos que todos los niños de todo el mundo tuvieran. Mundo diferente, ¿verdad? De esos mundos que a veces no lo platican, pero en realidad no estaba muy removido ese mundo. Estamos hablando de que una media generación, a lo mejor una generación atrás. Sí, pues yo nací en 1956. En ese entonces se consideraba a México como el milagro mexicano porque crecía alrededor del 7%, ¿cómo se llama? El GDP. O sea, y entonces todo el mundo volteaba a ver. Organizó las, vamos a decir, Olimpiadas en 1968, organizó el Mundial de Fútbol en 1970. Pero era un mundo diferente porque la población era menos de la mitad de la que había. También era diferente porque pues vivía una mayor parte de la población en zonas rurales. Eran pocas metrópolis y empieza a cambiar cuando no hay un orden en el crecimiento y no hay un orden tampoco en la escala de valores que en un momento dado la sociedad como las personas somos sanas o a veces podemos enfermarnos. Entonces empieza a cambiar la escala de valores por no saber manejar esa prosperidad. Álgame, o sea, qué importante ese tema que mencionas de el éxito a veces sin ninguna orientación moral, pues obviamente puede ser un arma muy letal. Entonces, ¿crees en este seno? ¿Crees usted en Monterrey, Nuevo León? Un seno familiar tradicional, me imagino, lo que ahora llaman tradicional, que en realidad es pues, el único orden natural para ser francos, o sea, un papá, mamá, familia amorosa, una sociedad clase media, como le quieran llamar, normal, a ciertas medidas. Y me llama la atención porque he entrevistado a varias personas y me describen algo similar. De hecho, tuvimos al gran Heriberto Murrieta, el joven Murrieta, como se le conoce en los medios, y también me describe algo similar, de que pues, eran vida normal, familiar. No les sobraba, pero no carecían. Entonces, en este rol que usted estaba, ¿qué papel jugaba la religión para usted creciendo? ¿Fue algo que era nada más de muy de vez en cuando o sí tenía un papel primordial? No, tenía un papel primordial. Básicamente ahora lo decimos como una cuestión así que tenemos que explicar, pero era una familia nuclear, o sea, papá, mamá y hijos, cada uno jugaba un rol. Pero pues, como te decía, por la época en que nací, en ese entonces las mujeres no podían votar. Y las mamás en el seno familiar se encargaban pues de tener la armonía del hogar sin necesidad de estar buscando alguna realización profesional. Entonces las mujeres no manejaban, o sea, mi mamá no manejó, y era pues un indicador. O sea, yo soy el mayor de 4 hijos, 2 hombres, 2 mujeres, y eventualmente mi padre también de una familia nuclear con mucha armonía, originalmente de Sabinas Hidalgo, con una situación muy peculiar porque él tenía 6 hermanos, o sea, eran 7 de su familia, y todos estudiaron una carrera profesional. Estamos hablando de
de principios del siglo pasado, que no era normal que eso. Venían también de mi abuelo, que era agrónomo, que a él le tocó medir el distrito de riego 04 de la presa Don Martín, y con lo cual pues le pagaron en ese entonces con parcelas que tuvimos nosotros sembrando espiga de escoba, algodón, sorgo, y también con un rancho en Sabinas Hidalgo, donde nos dio la oportunidad de valorar el esfuerzo, de que era, vamos a decir, en todo momento, vamos a decirlo así, lo que se tenía que hacer para poder ser productivo, hacer una aportación a la sociedad y dejar como legado personas buenas que aporten algo. Por el lado de mi madre también, mi abuelo era ingeniero químico, que también pues, era extraño que en ese entonces tuvieran profesión. Él trabajaba para recursos hidráulicos, pero con base en cementos mexicanos, porque valoraba la calidad del cemento que se utilizaba para la construcción de las presas, como la presa de la Amistad que estuvo en Acuña, todas las presas que se construyeron alrededor del río Bravo en la frontera, pues iban con cementos de cementos mexicanos, que no era una empresa, eran cooperativas, eran, ¿cómo se llama? Cementos Monterrey, Cementos Hidalgo, Cementos Portland, y entonces, pero todo el cemento que se utilizaba para que pudiera resistir la dimensión de las presas tenía que tener un control de calidad muy estricto. También mi madre, pues con 5 hermanos, o sea, 3 hombres, 2 mujeres eran en esa familia, pero todos, vamos a decir, con los elementos de tener un seno nuclear, de tener papá, mamá y la mamá, que es la que jugaba el papel, diríamos, más, vamos a decir, más importante, porque era la que estaba en contacto con todos los hijos la mayor parte del tiempo. Los padres, proveedores, pues estábamos acostumbrados a que salían y regresaban a la tarde y podríamos disfrutar los fines de semana en muchas ocasiones. Qué interesante. Oye, 2 cosas, ingeniero. Me llama la atención, menciona 2 palabras que a lo mejor en estas nuevas generaciones son conceptos de un poquito más foráneos, por así decirlo, no todos. Por ejemplo, habla de cooperativas. A mí me encanta ese tema. De hecho, es una categoría en sí mismo, porque ahorita no estamos acostumbrados, casi no abundan tanto como antes. A lo mejor podemos explicar brevemente qué es una cooperativa. Y lo otro me llama la atención, menciona lo de las parcelas, que te paguen con tierra. O sea, que podría darnos el contexto de qué tan valioso era, sobre todo, ahorita todavía sigue siendo, pero antes, cuando te daban tierra como, pues, como algo de valor. Sí, claro. Mira, empezando con las cooperativas, eventualmente, vamos a decir, las empresas requieren de capital y de mano de obra. Uh-huh. Y en muchas ocasiones el capital es escaso y entonces la mano de obra se queda pues, esperando que pueda crecer la empresa. Y Cementos Mexicanos fue una empresa que no siempre tuvo la inyección de capital que nosotros la vemos ahorita como una transnacional. Sí. Hubo ocasiones en donde les pagaban, vamos a decir, parte del sueldo con acciones, y personas que a lo mejor ahorita conocemos en el medio como Gloria Trevi, o sea, su abuelo se hizo de alrededor del 4% de las acciones porque era cajero ahí en eso, pero recibió, digamos, al momento de que sus nietos capitalizaron todas las acciones, se convirtieron en personas multimillonarias que no tenían, vamos a decir, los elementos como que en ese entonces te pagaban una parte para comprar comida y otra parte para que la ahorraras, decir, no, yo no quiero ahorrar porque no me alcanza con toda la familia que tengo en ese sentido. Este esquema no es muy común porque, vamos a decir, no ha tenido como que muchos ejemplos exitosos. Sin embargo, en el caso de la industria del cemento, Cementos Cruz Azul sigue siendo hasta la fecha una cooperativa. Hay en la industria fresquera de una marca que se llama Pascual en la Ciudad de México, pero fuera de eso no te encuentras ejemplos que puedan considerarse como exitosos. Ha sido más atractivo que los inversionistas, vamos a decir, a través de una expectativa de tener utilidad o tener alguna inversión en las bolsas de valores, puedan recuperar la inversión y tener utilidades, que el aspecto de que la cooperativa, la esencia es que las utilidades se reparten mayoritariamente en las personas que están involucradas en ese contexto. ¿Por qué razón? Porque también nosotros consideramos que no sabemos cómo manejar a veces mucha la situación.
te estoy hablando de la época que yo nací y empecé a ser productivo, pues México como país era un país cerrado. Empezó en 1985 participando en la Ronda de Uruguay, que después se convirtió en la Ronda de Doha y luego se convirtió en la Organización Mundial de Comercio, a tener una apertura de la globalización, pero ya la globalización nos había atropellado, no solamente nos había rebasado, sino que nos había dado un vuelco en ese sentido. Y ahí me da la oportunidad de platicarte que la situación del campo mexicano ha sido una situación históricamente, vamos a decir, con una situación sui generis, solamente existe en México. La mitad de la población es propiedad social, son ejidos y comunidades. Cuando hablo de comunidades, son comunidades indígenas. Ejidos es un grupo de personas, mínimo 20, que marcaba la ley. La ley agraria era una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, la que establecía la posibilidad de tener ejidos. Y lo que decía en esencia el espíritu, diríamos, de esa ley es que la tierra tiene que ser productiva y si no la vas a trabajar, pues no es permisible que se convierta en un latifundio y que esté ociosa. Entonces, si un grupo de personas con mínimo 20 podía denunciar una tierra que estaba ociosa, suficiente para que el gobierno se la quitara digamos, al dueño y pudiera, ¿cómo se llama?, dárselo a este grupo de ejidatarios. Yo te decía que teníamos un rancho, el rancho originalmente tenía 3,000 hectáreas, pero la familia de mi abuelo tenía más de 100,000 hectáreas. Era una de las familias más poderosas que había en el norte del país. No la más poderosa, había la familia Milmo, que después se convierte en el socio de Televisa. Tenían más extensión. Sin embargo, cuando se casa con mi abuela, hubo una circunstancia en donde no consideraban que debió haberse casado y lo desheredaron. Entonces, lo único que le dieron fue un rancho de 3,000, vamos a decir, 3,000 hectáreas, que era así como para que no se muriera de hambre. Pero yo te diría que en todo momento tenía, vamos a decir, el riesgo latente de que podían denunciarlo por no trabajar. Yo conocí a mi abuelo viviendo en un tejabán, siendo él agrónomo, es una de las personas, diríamos que más inteligentes que yo he conocido en mi vida, más capaces. Y sin embargo, pues mantenía todo ese proceso. Vamos a decir, él estudió en la Universidad de Purdue en Indiana, porque su familia lo manda a estudiar para que no ande en los movimientos revolucionarios, y entonces, pues tenía, o sea, mucha capacidad de razonar, escucha, y todos sus consejos eran muy acertados. Entonces, ahí mismo, vamos a decir, vivimos con un ejido que se llamó Ranas, que lo veíamos como algo distante, pero de repente me tocó a mí vivir, recorrer al país por varias circunstancias. Primero porque tuve la vocación de estudiar agronomía y tuve la afición me gustaba la cuestión cinegética, la cacería. Sí. Entonces andaba por todos, vamos a decir, los lugares recónditos del país que no necesariamente estaban poblados en ese entonces. Y más adelante te voy a, como quiera, dar así una cuestión estructural, pero llego a ser subsecretario de Política Sectorial en Reforma Agraria, que es la secretaría, ahora se llama SEDATU, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que ordena, vamos a decir, la propiedad de la propiedad social. Entonces, me tocaba elaborar las políticas públicas y pues, contactar, diríamos, con ese grupo de personas que tratan de ser productiva su tierra y vivir de algo. Mira, qué interesante, sobre todo porque nos provee un contexto para las generaciones más jóvenes. A veces no tenemos ese punto de referencia del origen de las cosas y creemos que pues surgen de la nada, casi, sin ton ni son. Y esto nos ayuda bastante. Ingeniero, entonces estamos viendo este contexto de cómo está cambiando la sociedad, cómo vivía, qué valoraban antes a comparación de ahora, qué tenía considerado como, digamos, aquí en Estados Unidos se le conoce como el safety net, o sea, la red social. Estabas aquí en Estados Unidos, por ejemplo, pues tú tienes asistencia del gobierno, no para todos, no es tan fácil como la gente cree, pero pues desvalido es más difícil, no imposible que te quedes desvalido.
antes, me imagino, pues era obviamente la tierra. Me recuerda mucho de las enseñanzas de doctrina social católica. Hablando de enseñanzas católicas, en todo este rol la fe, usted decía que fue muy importante en su haber. ¿La vio usualmente, cómo se llama, inculcada por el lado de su mamá o su papá o los dos? ¿O qué rol funcionaba en esta situación, en núcleo familiar? Los dos, literalmente, no había una situación de que alguien fuera más piadoso. Incluso a mí me tocó vivir mucho tiempo con mis abuelos paternos, o sea, y me decía mi abuela, que se llamaba Pilar, y su esposo Juan, que me decía que si mi papá no se hubiera casado, hubiera sido sacerdote. Entonces, porque él tenía una vocación entre los 7 hijos, haz de cuenta que no era normal. De hecho, mi abuelo, vamos a decir, tuvo mal de Parkinson. Entonces, pues desde que yo tuve pues, así conciencia, pues lo veía la mayor parte del tiempo sentado, encorvado, temblando. Y mi padre era el que lo atendía. Primero no había el esquema de tener como un enfermero. Había un vaquero que le ayudaba, que había trabajado con él toda la vida, completo. Y mi padre era el que después del trabajo iba, lo bañaba, lo llevaba al baño, porque no podía ir ni siquiera al baño solo. Y entonces todo eso nosotros lo vimos, y yo en lo personal lo vi, de que no necesariamente era tener, diríamos, una visita al templo o una situación, vamos a decir, de pastoral litúrgica o pastoral, vamos a decir, sino que había una pastoral en donde ayudar a las personas era ser parte, diríamos, de la misma iglesia, pero sin estar concentrados en una contemplación. Mi madre, pues desde que nos cambiamos, diríamos, a la colonia Roma, yo tendría como 7 años, siempre dio catecismo. Entonces, en el contexto de transmitir el evangelio, de pastoral, diríamos, catequésica, pues ella siempre estuvo cercana y convencida, y no teníamos, lo dábamos por hecho esa circunstancia. Y pues yo siempre veía que agradecían a Dios, o sea, nosotros rezábamos cuando comíamos, agradecían todas las cosas buenas que nos pasaba, porque había esa humildad en la familia en donde, vamos a decir, no había la soberbia como diciendo yo soy el que hice esto. Estamos en esta situación por la gracia de Dios, ya sea bueno, sea malo, y entonces en esta aceptación, pues eso fue, diríamos, el nicho familiar en el que yo fui creciendo. Conforme va creciendo usted en esta formación de la fe, lo ve en la casa y luego lo ve aplicado con su papá, la manera en que se dedicaba a su sociedad, empezando con sus mismos padres, que ahí comienza todo. Usted empieza a formarse un criterio. ¿Llegó a algún punto, por ejemplo, de crisis de fe o alguna cosa que haya batallado en la fe en su juventud o en su desarrollo? No, yo diría que todo lo contrario. Yo daba por hecho, así como la naturaleza existe, pues Dios siempre está para ayudarnos. Pero llega un momento en donde sí hubo 2 momentos en mi vida donde tuve esa sacudida, diríamos, en donde reconocí que pues era Dios el que estaba actuando a través de mi persona. A mí me han tocado, te decía, desde la época que nací, todas las crisis que te puedas imaginar. O sea, en 1976, yo estaba entrando, diríamos, a la facultad, y viene la devaluación. Compraba y vendía ganado, y finalmente pues, no entendía, lo veía muy lejano, pero pues era una situación que cambia la estabilidad, diríamos, de la familia por la cuestión económica. Después, tu tía, que se llama Yola, y yo nos casamos en el 83 en febrero, pero desde un año antes empezamos a planear, vamos a decir, la boda, y nos tocó la crisis del 82. Había estado yo trabajando en una empresa, vamos a decir, vendiendo maquinaria pesada de la marca Caterpillar.
había tenido éxito. Yo fui como de los conejillos de Indias, donde decía esta empresa originaria de Peoria, Illinois, que era más fácil enseñar que quitar mañas. Entonces buscaron a personas recién salidas de las universidades que no tuvieran experiencia en ventas y que no tuvieran experiencia en maquinaria. Entonces yo llego a entregar mi currículum para ver si había trabajo en John Deere y finalmente me encuentro que estaban buscando mi perfil ahí. Me quedo y fue exitoso porque durante los 5 años que estuve, 4 años fui primer lugar en ventas. Y eso también me dio la oportunidad de empezar a hacer mis pininos, vamos a decir, como empresario. Y total, compré un tractor de los que vendían, lo traje trabajando en la Comisión Nacional de Zonas Áridas. Pero cuando ya estábamos en la luna de miel, me di cuenta que el dólar de 25 había subido a 40 y luego a 80 y luego a 100, 150. Y cuando ya estaba en 150 no podía pagar ni los intereses, entonces lo tuve que regresar. Y, y ahí pues valorar más la estabilidad de la familia que la estabilidad económica. Pues, después me toca la parte que más importante, y aquí es en donde voy a concentrar, que fue el error de diciembre de 94. Ah. Yo para ese entonces ya estaba trabajando en un grupo inmobiliario empresarial, haciendo desarrollos inmobiliarios, Ignacio Santos de Hoyos encabezando, y un amigo, compadre, Emilio Rangel, nos hicimos socios y empezamos a hacer entré, diríamos, a un proceso que ya tenía iniciado de un fraccionamiento campestre, y empezamos a hacer nuestros pininos siendo desarrolladores inmobiliarios. Cuando viene la crisis del 94, ahí sí que nos agarró con los dedos en la puerta, como diríamos coloquialmente, y nos dejó sin nada, con el riesgo de perder hasta las casas que teníamos ya puestas. Y en ese contexto, estaba yo ahí sí, vamos a decir, en esa crisis existencial. Yo nunca culpé a Dios, o sea, en ese sentido, sino que culpaba al gobierno por no haber tomado las decisiones que son correctas. Y entonces otro compadre mío, Daniel Cebrián, me habla de los cursillos de cristiandad y me invita a un cursillo. Entonces ahí fue en febrero de 1996. Después de haber batallado, lidiado con bancos, con abogados, con todo, y que tratar de no sacar a los niños de la escuela, porque yo, gracias a Dios, José Luis, viví una época en donde la educación pública, al igual que en Estados Unidos, era la de mejor calidad que había. No era necesario tener una educación privada, pero ya tu generación o mis hijos tenían que buscar una opción de una educación privada para tener calidad, si no, no había. Entonces, en ese contexto, pues era más importante conservar el núcleo familiar, conservar la educación de los hijos, porque no pensaba yo heredarles cosas. Para nosotros, desde el seno familiar de nuestros abuelos, de nuestros papás y nosotros mismos como pareja, valoramos que es más importante el ser que el tener. Entonces, estas crisis me han dado la oportunidad de mostrarlo. O sea, para mí es más importante ser yo el que estamos saliendo adelante, que el tener cosas y ya no tener el apego de que ya no las tenemos. O sea, íbamos, vamos a decir, como una anécdota, en el fraccionamiento campestre, les enseñamos cómo podían divertirse en un fraccionamiento pegado a una presa Cerro-Prieto. Entonces, un día fuimos a San Antonio a comprar herramientas de trabajo. Iban nuestras esposas y llegamos con unos jet skis y una lancha de pontones de 10 metros de largo, y dice, y las herramientas, esas son, las tenemos que llevar para que vean que esta diversión, que normalmente la tienen el Padre, Matamoros, el Pico, en otras partes, el Cancún, la pueden tener aquí a una hora de camino de su casa, ¿no? Sí. Pero volviendo, vamos a decir, en este contexto, el cursillo de cristiandad me dio una sacudida en donde reconocí que en todo a mi alrededor había estado lleno de amor, amor de Dios a través de todas las personas, y que yo no lo había visto ni lo había agradecido.
Entonces, cuando termina el cursillo, me suelto llorando y no pude hablar. O sea, me cayó el 20 diciendo, sí, esto que me pasó por algunas circunstancias donde Dios quiere que esté en este momento, por alguna razón, haciendo algo que espera de mí, y todo lo anterior fue una preparación para que yo estuviera en este momento. Entonces, ahí mi vida laboral también tuvo un parteaguas. Todo lo que he estado platicando ha sido con la iniciativa privada. Cuando yo me recibo en 1978, cuando nos recibíamos, si alguien entraba al gobierno, volteamos y lo veíamos, ¿y qué te pasó? O sea, porque no era algo digno estar siendo parte del gobierno. Siempre era un sinónimo de corrupción, o inclusive los legisladores eran pues unos adeptos al ejecutivo al turno, y entonces les decían coloquialmente levantadedos porque solamente iban a votar lo que les decían, pero pues no hacía, diríamos, una representación real de la sociedad. Y entonces, ahí fue donde, tomando café con unos amigos, ya después, vamos a decir, todos ellos empresarios, unos de la industria textil, otros comerciantes, otros inmobiliarios. Entonces dije, fíjate que el gobierno se equivocó y yo no quiero voltear a ver a mis hijos y decirles, oye, fíjate que éramos ricos, pero ahora somos pobres porque el gobierno se equivocó. No, se equivocó porque no hubo personas como nosotros, con nuestro perfil, que participemos en, diríamos, a lo mejor no en la política, pero sí en actividades que incidan en los políticos. Entonces, me paro de ahí y le dije, yo voy a participar para cuando menos no tener el cargo de conciencia que no hice nada. ¿Quién viene conmigo? Y ahí fui, toqué la puerta de estar participando en algún partido político. Cuando veo, por ejemplo, parte de mi vida laboral estuvo en una organización de conservación de fauna que se llama Dogs Unlimited de México, porque las aves acuáticas migratorias nacen en Canadá, atraviesan por Estados Unidos y llegan en invierno acá en México, y entonces esta organización lo que hace es crear, vamos a decir, hábitat para esta especie, y lo hace a través de donativos, y yo era el responsable de la recaudación de fondos en México. Entonces, el Partido Verde era verde ecologista, era un partido natural en el que yo me sentía como pescado en el agua, diríamos coloquialmente, y que pudiera hacer. Pero cuando veo los principios y los documentos, la verdad no me llena. Cuando veo los principios de doctrina, los estatutos del PAN, dije, yo soy esto, lo que está escrito aquí, ese soy yo. Entonces ahí fui a tocar la puerta. Y estos principios de doctrina vienen por dos personas que crearon ese partido, que fue Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna. Curiosamente, Manuel Gómez Morín no era católico, era protestante, pero Efraín González Luna sí era muy cercano a la religión católica, y él utilizó, y los dos utilizaron y propusieron, diríamos, la encíclica Rerum Novarum como base de diríamos, de estos principios de doctrina del Partido de Acción Nacional, en donde empezaban como buscando el respeto de la dignidad de la persona humana. Llamaban persona humana porque había, como en la encíclica de la religión católica, reconoce que hay persona divina y persona angelical, y entonces había que aclarar que el documento que estaban hablando era la persona humana, nosotros en este espacio temporal. Sí. Y que como la esencia de la política tenía que buscar el bien común, pues era lo que debería ser, vamos a decir, partido político. Y tenían como elementos, vamos a decir, si fueran como pilares o patas de una mesa, la tercera pata sería el contexto de solidaridad. Y entonces había que tener, la religión dice, preferencia por los pobres o ser solidarios. Y en ese sentido, si tú lo analizas, no es una cuestión de caridad, o sea, porque ser caritativo es que yo soy superior y te puedo dar algo, diríamos, de lo que tengo. Ser solidario es que somos iguales, y en ese momento tú necesitas ayuda, tal vez en otro momento yo lo necesite, pero entonces ese es el concepto de la solidaridad. Y la última pata que soporta esto es el contexto de subsidiariedad. Hacer que las organizaciones menores tomen sus decisiones
y no necesariamente que tomen decisiones de organizaciones mayores. Para ejemplificarlo es, un municipio no va a estar preocupado por un ejército cuando es una responsabilidad de un gobierno federal. Una familia no va a estar preocupada tal vez por la capacitación a la educación, pero sí va a estar, vamos a decir, concentrada en la formación de valores de la familia. Un municipio, que es, diríamos, pues la autoridad primera con la que te topas, pues está viendo tus necesidades primarias para atender de manera inmediata y tener una respuesta, pues no, después ya no es ni siquiera necesario. Y el Estado pues tendrá que tener una participación que el municipio no pueda, o no deba tener, sí. Y así seguramente hasta el contexto internacional con los organismos como las Naciones Unidas que conocemos. Sí, pues de hecho lo estamos viendo ahorita manifestado aquí en los Estados Unidos con ciertos disturbios en ciertas ciudades y donde lo están viendo, por ejemplo, en la ciudad de Seattle, que hay un disturbio, se acorralan, acordonan el área, ciertas manzanas, como decimos en México, y están diciendo, bueno, ¿por qué el presidente no viene a poner orden aquí? Y sí, obviamente, aunque él es el responsable en general de todo lo que sucede en su país, pues hay un cierto tipo de jerarquías, o sea, no le vas a hablar al presidente para extinguir un incendio en una casa, tienes la ciudad con un departamento de bomberos que se encarga de esas necesidades primarias. Obviamente hay una negligencia de autoridades aquí en todo el país, hay una crisis de autoridad y se ve reflejado porque hemos partido de ese principio. Ahorita, ingeniero, que menciona eso, me acordé mucho de la encíclica de Rerum Novarum del Papa León XIII, que es una de mis encíclicas preferidas. Soy abierto en ese aspecto. Obviamente la de San Juan Pablo II, Centésimos Annus también, que fue 100 años después de esa, de ese concepto de ser subsidiario, que es diferente a ser caritativo. Qué buena distinción hizo. Y también rápidamente me acordé de otra cooperativa ahorita que estaba también mencionando sobre ellas. Hay una en España, creo que se llama Mondragón también, si mal no tengo entendido, que viene precisamente nacida de ese mismo concepto, una cooperativa en base a ser subsidiario, no tanto a estar compitiendo contra los otros. Pero bueno, entonces transicionemos, si usted gusta, ya que ya estuvo en el ámbito privado, creció en familia y todo, pero ahora entra al ámbito público. Y aquí hay un reto, porque usted tiene que estar en un mundo que es muy diferente al privado, porque a final de cuentas, en el mundo privado, pues usted tiene hasta cierta manera un poquito de elección. O sea, yo pues puedo elegir con quién me junto, con quién trabajo, hasta cierta manera. En un mundo público es completamente diferente y luego tiene que balancear eso con su fe. ¿Cómo le hizo? ¿Qué fue la experiencia? Bueno, mira, como estamos en el año 96, yo saliendo de esta, ¿cómo se llama? De este retiro espiritual, pues tenía un grupo con el que nos juntábamos a seguir orando, estudiando y principalmente teniendo acciones de participación en la comunidad. Entonces, como te comenté, toqué la puerta a este partido político y pues hice un análisis, vamos a decir, de cuál es la situación. No solamente de mi situación, la diferencia, diríamos, en el derecho público al derecho privado, es que el derecho privado tú puedes hacer todo lo que no está prohibido. En cambio, en el derecho público, tú no puedes hacer más lo que es, o tú solamente puedes hacer lo que está escrito. Entonces, no es fácil que alguien que ha vivido, diríamos, con todo el contexto de hacer lo que no está prohibido, pues participe y entienda todo la otra circunstancia. Entonces, haciendo este análisis, yo dije, ¿por qué los partidos políticos buscan a los mejores perfiles para entrar a la ejecutiva? O sea, el mejor que sea presidente de la República y lo que sí, que sea gobernador y lo que sea, y los que pierdan, que sean diputados. Sí, leyendo la Constitución y viendo que los diputados son los representantes de la nación, o sea, de todos los mexicanos en nuestro caso, y son los responsables de otorgar el presupuesto, de la rendición de cuentas. ¿Por qué no mandan los mejores perfiles al legislativo? Haciendo una analogía de una empresa, es como, ¿por qué los consejeros, o sea, cómo va a ser más importante el director? El director hace lo que los dueños le dicen.
Los dueños somos todos los ciudadanos que participamos y que pagamos nuestros impuestos, y a través de los impuestos vienen para que tomen estas decisiones en el Ejecutivo. Entonces, ahí se me ocurre la aventurada idea de decir, vamos a buscar los mejores para el legislativo. Pues no hay nadie, todo el mundo estaba ocupado para ser gobernador o presidente. Me toca estar en momentos históricos, por ejemplo, después de 71 años estar gobernando un partido, llega un presidente diferente al partido oficial, que era el Partido Revolucionario Institucional. Y luego me tocó, antes de eso, la primera vez que un gobernador diferente al PRI llega aquí, Nuevo León, y entonces estuve en lugares privilegiados. Entonces, como dejaron vacío esa cuestión, yo fui, hice todo lo conducente para llegar a través del legislativo. Me decían, es que tú tienes que buscar ser regidor, y luego después de ahí, pues, buscar ser alcalde, después de ahí ser diputado local, después de ahí ser diputado federal. Entonces decía, oye, con la edad que yo tengo no me va a alcanzar la vida para poder llegar. Entonces, el problema está en el legislativo. Si tú ves todas las declaraciones de los presidentes, y no excluyo al presidente a los presidentes norteamericanos, su queja cuando no logran sus planes es con el legislativo. Entonces, yo digo, ¿por qué los partidos políticos, o sea, no se concentran? No es porque no tengan conocimiento, porque no lo sepan, sino porque hay negocios atractivos en ese contexto. Es como una frase que recordé de Tony Stark, que decía, si te gustan las salchichas en la política, pues disfrútelas, pero no veas cómo se hacen, porque ya no te van a gustar después. Entonces, el contexto, por eso diríamos el tema de la política era una situación que estaba denostada. Yo decía, ¿cómo puede ser posible que yo participe, diríamos, en política si hay una, si vamos a decir, si mi forma de ser es diferente? Es más, yo quiero que mis hijos, mis nietos ahora estén orgullosos de que yo soy parte de la política y no que les dé vergüenza. Y entonces, en ese sentido, pues llego a participar por primera vez en la función pública en el gobierno de Fernando Canales, en 1997, en un área de desarrollo económico que era el desarrollo del norte del estado, el único instituto internacional que tiene Nuevo León, que se encuentra en Colombia. Y pues mi objetivo era promover la inversión en esa parte, porque el problema que tiene Nuevo León, los 5 millones de habitantes que tienen aquí, el 90, casi el 97%, estamos concentrados en 10 municipios alrededor de Monterrey. Consecuentemente, la actividad industrial está ahí. Y entonces, estando en ese proceso y yo insistiendo en que el legislativo era más importante, la siguiente elección, que fue el 2000, pues ahí, vamos a decir, busco participar buscando la Diputación Federal. Y créanmelo, solamente porque Dios es muy grande, es que llego a ser diputado federal. Nadie lo creía, ni el mismo partido, y ni mis compañeros. Y entonces, estando ahí, estoy hablando del año 2000, sí, regresamos un poco al contexto de las encíclicas. La encíclica Rerum Novarum de los 13 nace del inicio de la revolución industrial. El no saber manejar como sociedad este tipo de cuestiones en donde las máquinas son más eficientes que los hombres, pero, o sea, no voy a oponerme al avance en ese sentido, pero por favor no olvides que hay que respetar la dignidad de la persona, el respeto común, solidaridad, etc. Pero no solamente fue la única encíclica, 40 años después escribió otra, 80 años después escribió otra, hasta la Centésimo Humano de Juan Pablo II, que inclusive, cuando estaba escuchando el podcast de Toño, mi hermano, les decía que los nombres son importantes. El nombre de Juan Pablo viene, por primera vez un papa tuvo 2 nombres, porque estaban buscando continuar lo que Juan XXIII y Pablo VI hicieron, diríamos, con el ecumenismo del Concilio Vaticano II. Entonces, Karol Wojtyła, que finalmente fue San Juan Pablo II, tenía un concepto de la política, por haber tenido un origen polaco y surgido
diríamos, como dos instancias de fuerza, abuso de fuerza, como es el caso del nazismo y como es el caso del comunismo exacerbado, cuando menos de Stalin, que conocemos que causaba en esa cosa. Entonces, si tú ves que los nombres son importantes, pues llegamos, diríamos, al momento, vamos a decir, del Papa Francisco, porque Mario Bergoglio escogió el nombre porque tanto la reflexión de las encíclicas es que hay cosas nuevas que no sabemos cómo manejarlo. Y 100 años después, hay cosas nuevas que no necesariamente es la revolución industrial, es el avance de la tecnología, las comunicaciones. Ahora tenemos que discernir sobre temas de clonación, por ejemplo, de seres vivos. Y tenemos que discernir sobre otras cuestiones. Entonces, la esencia de esa encíclica es que tenemos que aprender a convivir como sociedad sin, diríamos, vamos a decir, afectar los valores esenciales que nos mantienen en nuestra religión. Y curiosamente, Juan Pablo II, en el año 2000, cuando llego como diputado viendo a Vicente Fox como presidente, toma protesta ante el Congreso, y yo era parte del Congreso. Fernando Margain, que era senador, estaba al lado mío y me dice, ¿no sabes, Jesús Mario, lo que pagaría a nuestros amigos por estar aquí en este momento? Y sí, para mí también fue una sacudida diciendo, pues yo no puedo defraudar ni a mi familia ni a mis amigos, de que están esperando de que yo cambie a México. O sea, a lo mejor no como un individuo, pero sí como una instancia colegiada que busca ese beneficio. Y en ese mismo año, del año del jubileo, del Juan Pablo II, pues es cuando, diríamos, designa como el santo patrono de los políticos a Santo Tomás Moro. Ah. Entonces, empiezo yo a estudiar la vida de Santo Tomás Moro, por qué lo designó como santo, y empiezo a ver los documentos que había, y veo, por ejemplo, que al PAN lo relaciona mucho con la derecha porque viene de las cúpulas empresariales, pero son principios sociales, demócratas, cristianos, son más, diríamos, socialistas o de centro socialistas que de derecha. ¿Por qué razón lo consideran como es un partido de derecha? Porque, cuando menos en México, vamos a decir, viene en un momento en donde un empresario muy importante, lo sabrás, que fue Eugenio Garcesado, lo asesinan en 1973. Y entonces, todos los industriales se asustaron y dijeron, ¿ahora quién va a ser nuestro representante de la industria? Porque tenía una calidad moral, o sea, que nadie lo podía cuestionar. Y entonces de ahí nace lo que conocemos ahora como el Consejo Coordinador Empresarial, pero nace la necesidad de que los empresarios participen en política. Entonces, ¿dónde te encontrabas empresarios que tuvieran pues esa vocación, o cuando menos el tiempo? Pues en las cámaras empresariales, donde participaban los que ya tenían la tarea hecha, o sea, ya no tenían que estar buscando el día a día de sus ingresos para los empleados de su familia, y que tuvieran un ego suficientemente grande como para poder ver su foto en un pendón y no ganar una elección. Entonces, de ahí, las cúpulas empresariales empiezan a participar mayoritariamente en el Partido Acción Nacional, y por eso lo ven como un partido de derecha. Pero en la esencia de los documentos son partidos de centro izquierda. Ahora, con todo eso que te estoy diciendo, yo había estudiado una maestría de administración de empresas con especialidad en recursos humanos, había recibido en 1985, pero digo, no me siento capaz ni capacitado, porque esto es más grande de lo que yo me imaginaba. Un día me acerco con un rector de la universidad y le digo, es que quiero estudiar un doctorado. Entonces, ¿por qué? Porque voy a ser diputado. Y me dice, eso es un doctorado. O sea, tú vas a tener la manera de aportar muchas cosas ahí, no necesariamente ahí, en la academia. Entonces, el grupo parlamentario del PAN, que era la primera vez que el Congreso era plural, ya había habido en el 97, la mayoría de los diputados del PRI la había perdido, pero no lo había perdido en el Senado. Y entonces, como las leyes se tienen que revisar en ambas cámaras, pues ninguna ley importante
pasó, diríamos, por el bloque, diríamos que había. Pero en el 2000 había un presidente diferente al PRI, una Cámara de Diputados sin mayoría de ningún partido y una Cámara de Senadores sin mayoría de ningún partido. Nosotros empezamos a vivir la necesidad y aprender el cabildeo, que no sabíamos cómo hacerlo. De hecho, yo participé en un evento de la Cámara México-Americana de Comercio, donde habían invitado a Felipe Calderón, que era nuestro coordinador, pero pues él, vamos a decir, por sus ocupaciones, me mandó a mí, y entonces lo que querían saber era cómo iba, vamos a decir, a vivir México ahora sin ese status quo que estaba, y si iba a desaparecer el PRI, y entonces había muchas preguntas, que fue una senadora del PRI, un senador del PRD y yo como del PAN, pues para platicar con ellos y tener todo ese contexto. Y entonces, para todos era real novarum, para todos eran cosas nuevas. Y eventualmente estábamos, vamos a decir, viendo que el grupo parlamentario pues, tenía poca experiencia legislativa. Entonces, contrata al ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo, para que nos capacitaran. Y entonces creamos un esquema que pudiera convertirse en una maestría, pero finalmente por la cantidad de horas pues no pudimos lograrlo y finalmente hicimos como un diplomado de políticas públicas y políticas sociales. Sin embargo, yo me quedo con la inquietud de estudiar un doctorado para poder conocer y aportar muchos de los elementos. Y curiosamente, la Universidad de Anáhuac, diríamos, administrada por los legionarios de Cristo, ellos buscaron crear un doctorado que se llama Gestión Estratégica y Política de Desarrollo, para preparar a funcionarios de alto nivel en un momento, diríamos, en donde pues hay que conocer el cabildeo, donde no tiene la mayoría. Entonces yo levanto las antenas y dije, pues creo que yo puedo estar. Entonces, y empezó a participar y fue muy interesante porque, pues sí, la gente, vamos a decir, se prepara toda la vida para llegar a una posición importante en el gobierno y muchas veces no llega. Entonces yo decía, a ver, ¿por qué llegué en este momento a ser legislador? Y fue precisamente por gracia divina, porque diríamos, todos los caminos no suceden por casualidad, Dios no los tiene preparados para que estemos ahí. ¿Por qué en ese momento? Porque antes no teníamos los elementos que se requerían para aportar y porque después ya no va a ser útil o hay otros que tienen mejores elementos para aportar. Entonces, eso me dio la oportunidad, diríamos, yo quería continuar en el legislativo y sigo con esa misma convicción, porque ahí considero que se discuten las cosas importantes que nos afectan como sociedad, como familia. Y entonces me agarró una espiral, vamos a decir, de lo que sería, ¿cómo lo puedo explicar? Es como la efervescencia cuando tomas una copa de vino, sientes, vamos a decir, un grado de embriaguez, de felicidad, y piensas que va a durar toda la vida. Entonces, veían, por ejemplo, ahora con el tema del coronavirus, que no solamente las reglas cambiaron, sino que va a ser un juego nuevo. Sí. Entonces, cuando yo participaba en todas las reuniones, se decía, es que no va a haber reglas nuevas, es un juego nuevo. Y luego una vez, ¿cómo se llama? Pablo Salas, estaba presidiendo la ANTAD en ese entonces, voltea y nos ve, y jugadores nuevos, estos no los conocía yo. Y sí, efectivamente, vamos a decir que en ese contexto eran nuevas muchas cosas para todos y teníamos que irnos a lo básico, pero esa espiral me invitan a que colabore con la secretaria de Reforma Agraria, que claramente de Monterrey, y que y me invitan a una posición importante, la subsecretaría de Política Sectorial. Dándote un dato para poder tener para ti y para la audiencia el contexto. México como país tiene casi 200 millones de hectáreas.
195 si no consideramos las cuestiones de las islas, 195 millones de hectáreas en el área continental. 103.5, o sea, más del 50%, es propiedad social. Son ejidos y comunidades. ¿Y por qué razón? Por ejemplo, desde 1917 que está la Constitución, hasta 1992, que Carlos Salinas de Gortari cambia la ley agraria, vamos a decir, ahí en el 92 ya se permitía que se podía convertir en propiedad privada, pero desde 1992 hasta ahorita 2020, pues menos del 2% ha cambiado de propiedad social a propiedad privada. Y eso, diríamos, hace muy difícil decir, que se pueda transmitir un esquema, como por decir, si vas a mandar línea de transmisión eléctrica, pues vas a tener que pasar por algún ejido, si vas a tener que, vamos a decir, hacer algo de propiedad del campo, pues tienes que hacerlo en ese sentido. Hablamos hace rato, y perdón si no abuso de la palabra, pues digo, si abuso de la palabra, pues tú me tienes que detener, pues el que está guiando, porque acuérdate que tú me conoces y no tengo dinero, llegué a ser diputado con pura saliva, entonces me puedo estar hablando aquí todo el día si tú quieres. Pero bueno, regresando en este contexto, vamos a decir, la población cuando México estaba creciendo era 40 millones, ahorita, según el último censo del INEGI de hace 10 años, porque no se pudo completar, o no se ha podido completar el censo de 2020. El censo de 2020, entonces estamos hablando que tenemos como 127 millones. Sin embargo, hay muchos mexicanos que están en Estados Unidos. Tan es así que México es el único país que tiene 50 consulados en otro país. Entonces, eso es un indicador de que los connacionales requieren algo de su gobierno y yo estimo que debimos haber sido para estas fechas alrededor de 150, 160 millones de habitantes. Entonces, y el tamaño del país es el mismo y las condiciones no han cambiado. Yo tuve una discusión, vamos a decir, con todas las personas importantes que querían desaparecer el ejido. Y le decía yo que no era la esencia de la desaparición del ejido lo que podría, así, de facto, solucionar la pobreza o los problemas que tiene nuestro país. Y le ponía yo 2 ejemplos para ilustrar. En Centroamérica, algunos países eran, digamos, de derecha y otros de izquierda. Y ahorita todos los países son de derecha y no abatieron la pobreza. En China siempre ha sido un partido único, de izquierda, comunista, y sin embargo es la segunda hegemonía y está, diríamos, muy cerca de rebasar a Estados Unidos. Y no ha dejado de ser, diríamos, un esquema comunista o no es el derecho de propiedad, finalmente, ¿cómo se llama? Va a mandatar o dar las acciones en ese sentido, sino se tienen que cuidar o tener otras variables en ese contexto. Entonces, cuando estaba estudiando el doctorado, yo tuve que hacer 2 tesis. La primera, porque mi vida, vamos a decir, en el ámbito público así lo tuvo. Estuve hasta diríamos, 2004 en el sector agrario y luego me fui a la Cancillería Mexicana, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, ahí también vi problemas como que el pasaporte mexicano era utilizado por la delincuencia organizada, por aquellas personas que querían lavar dinero, que trataban personas, todos los delitos, diríamos, mayores. Entonces, yo sugerí que debería ser una instancia de seguridad nacional en la elaboración del pasaporte mexicano. Entonces, mi tesis se basó en ese sentido. Y se logró que la Dirección General de Delegaciones, vamos a decir, fuera hasta la fecha una instancia de seguridad nacional. Luego, cuando regreso al sector agrario en 2009, pues digo, no está resuelto los problemas. Me tocaron crear dos programas que estuvieron vigentes hasta ahora antes de que entrara la cuarta transformación. Uno que es jóvenes agrarios en el contexto de la globalización, porque mi tesis era que los ejidatarios tienen hijos, no tienen ejidatarios. ¿A qué me refiero en ese sentido? Un ejidatario tiene un certificado de uso común o un certificado de uso parcelario
pero como la familia es mexicana, tenemos un promedio de 4 hijos. Entonces ese certificado se le puede dar a un hijo, no se le puede dar, diríamos, no le puede dar 4, vamos a decir, certificados. Entonces, a eso me refiero de que un ejidatario tiene hijos, no tiene hijos. Eso se lo da normalmente al mayor. Pero los 3 hijos, pues quieren tener familia, casarse y todo. Y no hay manera de que puedan vivir en su comunidad. Entonces, nuestras mismas leyes mexicanas son las que hacen que se vayan la migración a las ciudades a buscar un empleo o que migren hacia la hegemonía del mundo, que es Estados Unidos, que requiere, vamos a decir, ese tipo de simbiosis, como haciendo la analogía de una planta, pues yo requiero tu ayuda porque también me sirve a mí también, en ese sentido. Pero pues llega un momento en que, como la naturaleza, si pierde su equilibrio, pues ya empieza a desbalancearse en ese. El problema no es la esencia de que si las cooperativas o los ejidatarios o las comunidades, el problema son los abusos en ese contexto. En el caso, por ejemplo, de los ejidatarios, hubiera habido un programa. Yo estudio agronomía, digamos, porque cuando entro a la escuela había un anuncio en la televisión que decía que solo los caminos quedan sin sembrar, o sea, porque había, vamos a decir, como la humanidad estaba creciendo, iba a ser necesario darle alimentos. Entonces, esa era, digamos, que la carrera del futuro. Sí. Cuando a mí me hablaban del sistema de la tecnología, pues me resonaba con tarjetas perforadas y con lenguaje Fortran y todo. Pues nunca me imaginaba que iba a haber internet, si no hubiera escogido otra cosa. pero en ese contexto, esos programas ayudarán mucho. Uno, el jóvenes, vamos a decir, si el terreno que estoy queriendo desarrollar fuera de Carlos Slim, el hombre más rico de México, en un momento fue el hombre más rico del mundo, pues tú no lo tratarías de manera grosera y dirías, oye, yo te compro tu terreno, dámelo aquí porque voy a hacer un hotel. Es más, lo invitarías de socio. ¿Por qué no le das el mismo respeto a un ejido, a un ejidatario? Y me tocó vivir, y si me permites hacer un paréntesis, el momento del aeropuerto de la Ciudad de México, que en un principio, vamos a decir, tuve 2 vistas, una como legislador y otra como funcionario en el Ejecutivo. Hacen una expropiación de 5,000 hectáreas en el Estado de México. Y entonces, vamos a decir, hubo los famosos machetes, que estuvieron, vamos a decir, buscando que no lo fueran a quitar o despojar de su propiedad. Como la propiedad social en México no está en la propiedad privada, no está en el registro público de la propiedad, hay un registro agrario nacional. Y ahí no se pagan impuestos con los ejidatarios. Ese es uno de los incentivos perversos por los cuales no se convierten en propiedad privada, porque lo primero que harían es empezar a pagar predial a los municipios. Y entonces, en este caso, un ejido no paga. Y por eso es muy cómodo, pues, haz de cuenta, tener un free lunch y no paga. Sí. Entonces, ahí no estaban registrados, pues que había propiedades, casas, escuelas, se llama iglesias y todo. Entonces decía, pues, tu tierra vale 70,000 pesos a hectárea y tú tienes como promedio 1 hectárea, entonces ten 70,000 pesos. Cuando fuimos a verlo como legisladores, inclusive de varios partidos, una de las cosas que me llamó la atención es que las casas eran de 2 pisos. Y yo veía todo el monte, decía, oye, tú tienes todo este espacio, ¿por qué tienes que subir escaleras en esta cuestión? Y me dicen, no, yo tengo el espacio suficiente para tener una vaca, porque diríamos, Samilpan le da el forraje para consumir la vaca durante todo el año. Pero si este espacio lo quiero para tener verduras, para tener gallinas, para tener otras cuestiones, entonces tengo pollo, huevos, verduras todo el año. Si lo utilizara, diríamos, para tener la casa, pues tendría que comprar forraje para la vaca y ya no tenía. Y entonces las vacas tienen, diríamos, un becerro al año, pues tienen una vez al año la oportunidad de tener carne, de hacer una fiesta, y todo el resto del año lo tienen, vamos a decir, con pollo, huevos, verduras y el maíz que les da. Entonces,
si tú le das a esas personas 70,000 pesos y los mandas a la Ciudad de México a que renten una vivienda, a que compren el súper, pues dices, ¿cuánto les va a durar? O sea, Sí. los vas a mandar a la indigencia, o los vas a mandar a morir de hambre, en ese sentido. Entonces, cuando llego como subsecretario, todo eso lo expongo y todos los, vamos a decir, los abogados y los de comunicación y transporte estaban, ¿por qué no lo habían dicho? Y finalmente, la primera vez en México que hay una reversión, digamos, de un decreto expropiatorio, fue precisamente con el gobierno de Vicente Fox, en el caso del aeropuerto, en ese sentido. Y así como eso te puedo platicar muchos logros que me dio mucha satisfacción, que estaría todo el mundo orgulloso. Sin embargo, en los partidos políticos, esos son amenazas de que pudiera ocupar posiciones que ya están destinadas para otros, como si fuera, vamos a decir, un contexto monárquico. Okay. O yo lo tengo ya destinado porque le toca a fulano, o a este grupo, o a este tribu, dependiendo del partido que sea. Entonces, sí fui, diríamos, una persona incómoda dentro del sistema político. Mis amigos me dicen en broma y en serio, que a todos los políticos los acusan por enriquecimiento inexplicable y a mí me van a acusar por empobrecimiento inexplicable. O sea, te mandamos con más dinero y ahora vienes con menos. pero, pero precisamente, vamos a decir, los principios, los valores, la fe en Dios fue lo que me dio la certeza de tomar las decisiones en el que lo que estoy haciendo va a dejar un legado para las generaciones que vienen mejor, diríamos, de lo que recibimos. A lo mejor no cambia México, o no lo he cambiado todavía me siento, diríamos, pues, pues, pues me siento bien para poder tener algún elemento de aportación y entonces, pero mi conciencia está tranquila porque yo puedo verte a los ojos y ver a mis hijos, a mi familia, a mi comunidad, y decirle, no me quedé con nada, yo hice todo lo que estuvo de mi parte para que esto cambiara y a lo mejor a otro le va a tocar, diríamos, concretar el cambio, pero el camino está trazado en ese sentido. Sí, muy buen punto. El valor de una conciencia clara no tiene precio, la verdad. Es algo que vale más que cualquier dinero del tesoro. Y hablando de eso, y antes de cerrar, pues me gustaría, ingeniero, que para estas generaciones nuevas, más jóvenes de hecho que un servidor, que están entrando en un mundo que realmente está lleno de confusión y de caos, una vez más, ¿verdad? Las cosas nuevas. Y es un mundo muy diferente al que usted creció y hasta cierta medida al que yo crecí también. Es una sociedad muy diferente, no nada más estamos hablando del gobierno, sino la misma estructura de la sociedad está cambiando y a mi juicio un poquito para peor. A lo que voy es esto, es ¿qué consejo les puede brindar brevemente a ellos para que salvaguarden su conciencia? Porque pues les queda un trayecto muy largo, apenas van entrando a este mundo. Pues mira, yo les diría que aprovechen lo mejor de los dos mundos. En el mundo, diríamos, de la tecnología, de los avances, son elementos que ahorita mismo estamos tú y yo comunicándonos a través de esto. Si no los teníamos cuando yo tenía tu edad, pues que hubiera soñado y brincado tener ese tipo de cuestiones. Sin embargo, que no pierdan la esencia, porque a veces nos vamos más hacia lo material que hacia, diríamos, lo espiritual, y es una combinación de los dos factores. Diríamos, nuestra alma y, diríamos, nuestra fe y todas las cosas intangibles no tendrían una realización, diríamos, factible si no tuviéramos nuestro cuerpo para poder, ¿cómo se llama?, hacerlo. Si se preocupan, diríamos, por el ser más que por el tener, yo estoy seguro que van a disfrutarlo todo. Si tú tienes, vamos a decir, el dinero de Bill Gates, pues a lo mejor te pueden poner los manjares que quieras y no vas a poder disfrutar la comida. Cuando tú comes con hambre, por eso decía Sancho Panza a su esposa Teresa Panza, la mejor salsa es el hambre, por eso los pobres comemos, diríamos, más sabroso que los ricos. Sí. Entonces,
si aprovechas esa esencia y disfrutas, no sabes, digamos, lo que yo disfruto, ¿sí?, a mis nietas, porque es la esencia en donde no tiene que estarlo formando y solamente es un derroche de amor en ambos sentidos. Y sí, cada esfuerzo requiere el mayor placer que yo he sentido es el placer del deber cumplir. Ese lo van a sentir si tienen todos los elementos del ser más que del tener. Ese sería, diríamos, mi consejo para todos ustedes, y yo sé que las generaciones que vienen tienen todos los elementos para poder disfrutar lo mejor de ambos mundos. Excelentes, excelentes palabras y estamos muy agradecidos por esa gran sabiduría. Ingeniero, ya para despedirnos, si alguien quiere mandarle un mensaje o contactarlo, ¿tiene alguna red social o de plano no está en ninguna? No, sí. Jesús Mario Garza es mi Facebook y @ Jesús Mario Garza mi Twitter. Mi correo es jmariogarzag@gmail.com. Y yo estoy abierto a escuchar cualquier comentario, diálogo y consejo, obviamente. Ahorita el Papa Francisco ha dicho a todo el clero, estén abiertos a escuchar. Entonces, ese es el momento que tenemos que escuchar a la sociedad, escucharlos a todos más que hablar. En mi caso voy a tener que hacer un esfuerzo muy grande, pero esa es la instrucción que nos ha dado el Papa. Ay, ingeniero, muchas gracias, y a toda la gente que nos está viendo, por favor no se les olvide suscribirse dándole clic a la campanita para que puedan recibir actualizaciones sobre videos como este y más que vienen. Ingeniero Mario, muchas gracias, Dios lo bendiga y viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey.